Seguramente ustedes han escuchado mucho en el último tiempo que Chile tiene la energía más cara de Latinoamérica y también de la OCDE. Las explicaciones van desde la judicialización de proyectos hasta también la poca lluvia por la sequía. Y la advertencia general es que los precios subirán con fuerza en los próximos años, tanto a las personas en su uso cotidiano como también para las empresas de todos los sectores. Es por eso que en este capítulo de Energía Presidencial queremos explicarles a ustedes cómo y quiénes fijan las tarifas que pagamos todos y qué tan real es la probabilidad de que las cuentas de luz se disparen, tal como se ha venido escuchando en las últimas semanas. Para conversar sobre estos temas, le damos la bienvenida de inmediato a Vivian Blanlot. Ella es expresidenta de la Comisión Nacional de Energía y actual gerenta general de BBS Consultores. También damos la bienvenida a Rodrigo Castillo, él es director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Y por último, también saludamos a Ramón Galaz, gerente general de la consultora Valgesta. Buenas, ¿cómo les van? Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar de inmediato en materia y queremos partir preguntándole a Vivian Blanlot, que fue ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, para ser un poco más precisos. Para que la gente entienda, los 12.000 pesos, los 10.000 pesos que pagan mes a mes en las cuentas de la luz, ¿quiénes son los que toman la determinación? Porque el mercado eléctrico es un mercado muy distinto a cualquier otro. Sí. Bueno, la determinación en el sentido de fijarla oficialmente es el Ministerio de Energía, pero el cálculo lo hace la Comisión Nacional de Energía. El procedimiento es bastante simple, se trata de reflejar evidentemente toda la secuencia de generación, que es la producción, el transporte de energía y la distribución para llegar hasta el usuario. Y el procedimiento para los consumidores regulados, es decir, para todos nosotros simples mortales, en realidad el precio de la producción viene de una licitación que se hace y cada cierto tiempo y que entrega un precio promedio que se va a aplicar durante 8 años, en que las empresas, 8, 10, pueden ser mucho más también, en que las empresas productoras, digamos, ofrecen precio y suministro por una cantidad de años. Siempre se elige en esa licitación a los generadores, a los productores más baratos, para que así la gente pague menos, porque recordemos que acá no hay competencia entre los oferentes de luz, o sea, a la gente no le dan la opción de usted quiere Chilectra o quiere otra empresa, siempre es una sola. Claro, la competencia, la idea es que la competencia se dé en este mercado a través de esa licitación. Se compite por tener el contrato, digamos, y obviamente por ganar la licitación. Ahora, cuando hablamos de simples mortales, para que queden claros quiénes son estos no simples mortales, hablamos de los grandes clientes, ¿no es verdad? Cuya compra de electricidad o cuyo pago por la electricidad opera por otro mecanismo. Exacto, para que la gente en la casa lo entienda, en esos 12.000 pesos de la cuenta, más o menos el 65, y mientras más cara es la energía, más porcentaje de la cuenta corresponde al costo de la energía. Las empresas distribuidoras de energía lo que hacen es, por una parte, cobrar una proporción que es bastante pequeña hoy día, que es del orden del 15 al 16% del total de la cuenta, por trasladar la energía, simplemente por trasladarla. Y en lo que se refiere a el precio de la energía propiamente tal, como explicaba Vivian, es decir, el precio de la generación de energía, las empresas distribuidoras compran la energía en forma mayorista, digamos, de las grandes empresas generadoras, y le transfieren sin ningún margen, sin ningún beneficio, el precio a los clientes finales. Y la manera como se fija, como señala Vivian, justamente es a través de contratos licitados. En el caso de los clientes libres, los grandes clientes, eso no es así, porque se entiende que el tamaño de estos clientes son clientes tan grandes que les permite negociar directamente con el mundo de las empresas generadoras. Perdón, Rodrigo, a diferencia del mortal común que simplemente firma un contrato de adhesión, sin capacidad de negociación alguna con el distribuidor. Quien negocia en nombre del cliente es el distribuidor en estos sistemas de contratos licitados, es decir, la responsabilidad de que el costo de la energía sea el que corresponde de acuerdo a la legislación, corresponde al distribuidor, que es quien compra en nombre de sus clientes. En el caso de los clientes libres, cada uno de ellos compra directamente del generador, negocia directamente del generador. Ahora bien, solo para el récord, la verdad es que hoy día nadie quiere ser cliente libre, porque hoy día los clientes regulados estamos siendo protegidos de algún modo por la legislación, y después seguramente vamos a ver hasta qué punto, justamente para amortiguar estos vaivenes tan grandes en el costo de la energía. En cambio, los clientes libres están recibiendo completamente el aumento en el costo de la energía. Bueno, usted hablaba de los clientes regulados y ya hace más o menos un mes hubo una seria advertencia que fue la que lanzó Jorge Rosenbluth, presidente de Endesa Chile, respecto a los costos de la energía. Escuchemos lo que dijo exactamente el 8 de agosto. Están gozando de contratos con sus concesionarios de distribución que fueron firmados hace 5, 8 años.
Pero ahora, cuando se empiecen a tener que volver a abrir esos contratos, se van a tener que llenar, cumplir a precios mucho más altos. Nuevos contratos a precios más altos. ¿Concuerda con las palabras de Jorge Rosenbluth, Ramón Galás? En parte yo creo que sí. Efectivamente hoy día estamos en una situación donde el precio que estamos viendo está bastante más alto que lo que había expectativas hace 5 años atrás y por lo tanto los próximos años, 4 o 5 años, se ven bastante complejos. Estoy de acuerdo. Digamos. Ramón, ¿no hay proyecciones cuando las personas, cuando estas empresas contratan con las personas que les van a vender la electricidad? Yo no hago con algún tipo de algoritmo una proyección, porque efectivamente cuando uno va a hacer un contrato que va a prolongarse en el tiempo por 10, 15 años, me imagino que hay que incorporar de alguna manera el riesgo de que haya sequía, de que suban los precios, en fin. Bueno, un poco eso es lo que se hace, de hecho. O sea, cuando estos procesos de licitaciones son lanzados, ¿verdad? Y lleguen los oferentes con sus propuestas, ellos debieran incorporar en el precio los riesgos que están viendo a futuro, etcétera, etcétera. Eso está pensado para que se haga de esa manera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué van a estar tan altos los precios de estos contratos? Porque la situación coyuntural actual del país hace ver que en los próximos años los precios van a estar altos y por lo tanto debieran reflejar esa situación. El punto es hasta dónde, y, sí. Ahí es donde, y esa es la pregunta importante, digamos, es hasta dónde uno podría pensar que estos precios deben mantenerse altos en el tiempo. Uno ve muchos titulares en la prensa de que el precio marginalista en el mercado marginalista subió, fue récord, en agosto fue récord, en julio, pero hay que entender que el mercado marginalista no es uno que afecte directamente a las personas, sino que solamente entre las generadoras de electricidad. Sí, déjame, la verdad es que como los temas son tan técnicos, es complejo tratar de explicárselos a la ciudadanía, digamos. Dos elementos complementando lo que dice Ramón. En primer lugar, efectivamente acá no se trata de que alguien haya dejado de considerar todos los elementos cuando firmó el contrato. Cuando en el año 2006 se firmó un contrato a $60, lo que ocurrió fue que alguien comprometió esa energía a ese precio y va a cumplirlo. Lo que ocurre es que ese contrato barato, entre comillas, va a vencer en los próximos años y por lo tanto va a tener que ser reemplazado por un nuevo contrato. Por lo tanto, el cambio de circunstancias no es que afecte el contrato ya firmado, sino que afecta a los nuevos contratos. Y en segundo lugar, efectivamente, parte de la disciplina de precios está dada porque estos contratos tienen techos tarifarios, es decir, en las licitaciones no se puede ofrecer cualquier precio, sino que la Comisión Nacional de Energía fija un precio máximo. ¿Cuál es el problema? Y contestando la parte que tú preguntabas, el costo marginal del que tanto se habla es el precio de intercambio de energía entre generadores al interior del sistema. Que son generadoras que necesitan cumplir el contrato y le compran a otra generadora electricidad, así de simple. Exactamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el costo marginal nunca ha sido pensado para ser precio directo, es un mensaje de inversión más bien. Hoy día, desgraciadamente, por las restricciones que tenemos de nueva oferta y por lo tanto, porque solamente tenemos las actuales unidades, no estamos pensando en precios de inversión de largo plazo porque eso no existe. No sabemos si vamos a tener nuevas inversiones en adelante y por lo tanto el precio se está fijando más bien en función de lo que ya tenemos. Pero Vivian, por ejemplo, cuando uno ve que el precio promedio está en $208 por megawatt cuando hablamos del precio en el mercado spot, uno puede tomar esa como referencia y decir, en los próximos contratos, tal como decía Jorge Rosenbluth, ¿va a subir fuertemente la tarifa para las personas? A ver, como referencia y como una señal de tendencia o lo que sea. Yo quiero explicar un poco más cómo un generador ofrece, ¿no? ¿Cuál es la mecánica? Porque a veces no se entiende muy bien. Esto es igual que cualquier mercado. Si yo voy a vender papas y me dicen, mira, hagamos un contrato en que tú me vas a vender las papas a un cierto precio durante los próximos 4 años. Entonces ¿qué es lo que hago? Yo digo, bueno, lo más probable, dada la capacidad mía, la cantidad de tierra que tengo, etcétera, es que yo pueda producir, no sé, 3 toneladas. ¿Ah? Pero resulta que si hay heladas, que si hay sequía, que si pasa cualquier otra cosa, digamos, me encuentro con que no pude producir las 3 toneladas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a comprarle las papas al vecino, que le fue mejor, y él me las va a vender al precio que a él le pagarían en el mercado en ese momento, ¿no es cierto? Que puede ser porque hubo sequía y hubo más, un precio mayor. Hay menos papas en el mercado, hubo un precio mayor. Entonces, al final, lo que a mí me va a costar es mi costo de producción más el costo de producción, o más bien el costo de oportunidad del vecino, lo que él vendería en La Vega. Entonces, ¿qué es lo que hace el generador? El generador puede tener una central o puede tener varias centrales de distinto tipo, de carbón, de gas, de hidroeléctrica, etcétera. Y entonces dice, bueno, yo soy capaz de producir, digamos, no sé,
tengo 500 megawatts o lo que sea, los tengo disponibles. Y después digo, bueno, pero si hay sequía o si me encuentro con que, no sé, me falla una central, etcétera, yo me voy a encontrar con que tengo que comprarle nuevamente a otro que produce. Y en el extremo, el otro que produce es uno que tiene, si a todos más o menos les está faltando, el único que tiene es el que tiene unos motores que funcionan con diésel y que funcionan muy caros. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago yo como generador? Yo digo, bueno, hay una probabilidad de que yo pueda cubrir este contrato con lo mío, pero hay una probabilidad también de que tenga que meter esta generación mucho más cara, entonces tengo que ofrecer un precio que me cubra de esa posibilidad de pérdida. Una suerte de promedio ahí. Bueno, es una buena idea transformar esto en cosas más cotidianas, como las papas, para poder entender temas tan técnicos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos en Energía Presidencial, específicamente hablando sobre los costos y las tarifas eléctricas, cómo se fijan, en definitiva, cómo funciona el sistema. Precisamente Ramón Galás, de Bangesta Consultores, quería precisar un poco lo que hablaba Vivian Landlot en el bloque pasado respecto a esta diferencia. Por ejemplo, en el mercado spot están estos vaivenes de tarifas por producto de la generación, pero sin embargo, es recomendable que no sea así para las cuentas que pagamos los chilenos y que generalmente funciona bastante bien, que es bastante parejo las tarifas que consumimos. A ver, efectivamente, si uno piensa cuál es el mundo ideal es que el precio sea lo más estable posible en el tiempo, tanto en el mundo del mercado spot que conocemos, que es el del costo marginal, pero también el del cliente final, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día lo que vemos es que hay una gran variabilidad, eso se debe a que el sistema no está adaptado, o sea, no hay suficiente oferta para la demanda que estamos teniendo en ciertos momentos del tiempo, y eso produce una variabilidad muy alta. Pero en el mercado spot. Eso es en el mercado spot. Entonces hoy día el modelo, el mecanismo que tenemos, protege al cliente final, al cliente residencial regulado, ¿verdad? De manera que él ve un precio bastante más estable, y un poco ese es el principio que uno debería tratar de respetar y mantener. Bueno, una empresa que no ve precio estable, sino que ve precio al alza, es CMPC, la papelera famosa ligada al Grupo Mate, que hizo noticia hace un par de semanas cuando decidió paralizar a partir de noviembre próximo la papelera Papeles Río Vergara, filial de CMPC, precisamente porque están negociando nuevos contratos y no le gustó nada los precios que están negociando nuevos contratos. Entonces aquí uno pregunta si es una decisión objetiva empresarial o hay otro tema de fondo. Uno que opinó al respecto fue un exministro de Energía, Alejandro Jadrecic. Escuchemos su opinión al respecto. Es una razón absolutamente fundada. Lo que uno está viendo es que, dado los problemas que hemos tenido para hacer más proyectos de generación eléctrica, es que el costo para algunas empresas está alcanzando niveles de 2 o 3 veces lo que es el costo en países vecinos. Entonces, obviamente, eso hace muy poco competitiva la producción de algunas fábricas en relación al costo de importar esos productos desde países vecinos de la región. Entonces, esta es una luz de alerta de cosas que pueden generalizarse y magnificarse si no resolvemos pronto el problema de la energía. Bueno, se trata de una decisión fundada, quizás una medida de presión en parte. Recordemos que el grupo está comandado, digamos, por Mate y por las mismas personas que ya pusieron una pie en el freno, aunque no sé decirlo muy en elegante respecto de Hidroaicén, ¿no? Claro, porque el Grupo Mate también controla Colbún y Colbún es uno de los socios de Hidroaicén, y recordemos que fue Colbún la que dijo se paraliza la evaluación ambiental del tendido eléctrico hasta que no haya una certeza en el sector al respecto. Quería preguntarle a Rodrigo Castillo, ¿usted está de acuerdo con las palabras de Jadrecic respecto a que es una decisión empresarial fundada? La verdad es que no lo sé, eso es lo único que debo decir porque no estoy ni en el cerebro ni en el directorio de ninguna de esas empresas. Sin embargo, si uno lo mira desde afuera, efectivamente el aumento de los costos de la energía perfectamente puede justificar que una empresa pueda tomar una decisión como esta. No conozco los detalles de esta decisión, sin embargo no me parece que sea descabellado el que pueda ocurrir algo así. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué está ocurriendo esto? Yo creo que de nuevo, es tan técnico que cuesta explicarlo, pero siguiendo el ejemplo que daba Vivian de las papas. Acá tenemos dos problemas diferentes. Un problema es que nos está costando muchísimo producir papas y aumenta igualmente la demanda por papas. Y eso naturalmente hace que el costo de las papas aumente. Eso es un hecho. Lo segundo en realidad es algo levemente distinto. Y es que dado que tenemos un periodo de tiempo de 5 o 6 años en los cuales sabemos que las papas van a ser caras, sabemos que no vamos a tener nuevas unidades productoras de papas y que por lo tanto durante ese tiempo los que estamos en el mercado, los que están en el mercado de las papas son los mismos.
desgraciadamente se producen naturalmente problemas de costo de oportunidad. Es decir, efectivamente hay papas cuya producción son muy caras, las papas diésel. Sin embargo, hoy día los clientes como CMPC están pagando por todas las papas el precio de las papas diésel. Y ese es un problema. En ese sentido, al parecer, Vivian, ¿cree usted cuál es el incentivo entonces que tiene la empresa generadora de producir energía más barata si lo que a ellos también les interesa es recibir la mayor cantidad de dinero? Está dentro de la lógica de mercado. ¿Por qué entonces no preferirían hacer un producto más barato para recibir menos dinero? No, lo que pasa, digamos, aquí hay una cierta equivocación, digamos, creo yo. En este mercado sí pueden entrar otras empresas. Entonces, si yo no invierto para poder tener más clientes, digamos, en el futuro, otro va a invertir y me va a quitar mercado. Entonces, aquí lo que se da en la realidad es que hay muchas empresas que tienen proyectos y tienen proyectos prácticamente listos para poder partir. El problema es que nosotros hemos transitado de una situación en que era bastante expedito tener un proyecto, uno se preocupaba de la ingeniería, lo pasaba por el sistema de evaluación de impacto ambiental y muy rápidamente tenía su central con bastante certeza en cuanto al tiempo. Eso ha cambiado. Hasta Barrancones fue así. Yo no diría siquiera que estaba Barrancones, yo creo que ha sido un continuo en que se ha ido complicando, digamos, todo el procedimiento de permiso. Entonces, lo que tenemos hoy día es un caso extremo de proyectos que se han visto truncados en su posibilidad de construirse. Y por eso que tenemos esta, que llamamos nosotros sequía de proyectos, que no va a entrar prácticamente nueva capacidad entre el 2014 y el 2017, diría yo. Sequía de lluvia, sequía de proyectos. Quiero volver sobre el tema de la sequía de proyectos, pero tenemos que ir a una pausa. Quiero volver también con la opinión de Ramón como consultor sobre todo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y estamos de vuelta para esta última parte de la conversación en Energía Presidencial. Ramón, la primera clase de energía dice así, hay 3 patas, son la generación, la transmisión, la distribución. Hablemos de generación, el mercado chileno es libre para generar. Ahora, la segunda clase es, bueno, lo dicho en la primera clase no es tan así. Coméntame sobre eso. Efectivamente, el segmento de generación es libre, puede entrar cualquiera, ¿verdad? En la teoría, desde el punto de vista conceptual es así, legalmente es así. Sin embargo, cuando uno ve la práctica, lo que estamos viendo es que hay una cantidad de barreras a la entrada que hace que ese principio no se cumpla. Y hoy día tenemos judicialización de proyectos, mayor oposición ambiental, problema en transmisión, etcétera, que hacen que esta libre entrada no sea libre entrada en la práctica y haya un retraso en el desarrollo de las inversiones, básicamente. Bueno, muchas de esas barreras podrían mejorarse con una mejor legislación, con una normativa más clara por parte del Estado, con un Estado que garantice, por ejemplo, que la menor cantidad posible lleguen a judicializar, sino como hoy, que pareciera que todo se judicializa, al menos en este tema. Efectivamente hay ciertos temas que hay que abordar, ordenamiento territorial, una correcta retribución a las regiones por el esfuerzo, etcétera. Sin embargo, todo esto pasa más bien por tener una idea común y una visión común de país. Yo te diría que, en mi opinión, lo que más necesitamos es tener un diagnóstico definitivamente consensuado y poder llegar, por lo tanto, a ciertos acuerdos respecto de cuál va a ser nuestro desarrollo energético, de qué forma, cómo vamos a compensar a quienes hacen sacrificios, etcétera. También son muy importantes las fuentes de generación eléctrica, para que las personas lo entiendan, Vivian. ¿Qué fuente es la más indicada para que haya energía barata a futuro? No hay una. No hay una. Este es un sector en que, por las mismas razones de riesgo de todo tipo, debe tener una diversidad de fuentes. Ahora, yo creo que sí es importante que la gente entienda y sepa de que nosotros una parte de la razón que tenemos energía cara no es por esta sequía de proyectos, sino que porque simplemente no tenemos los recursos que tienen otros países. No tenemos petróleo, no tenemos gas, y por lo tanto, lo más fácil, digamos, y tampoco tenemos hidroelectricidad disponible en este momento. ¿Ah? Tuvimos, pero ya no la tenemos. Entonces, lo más económico para generar en Chile es la hidroelectricidad, lejos. Pero en este momento tenemos trancada la posibilidad de desarrollar la hidroelectricidad por razones básicamente de falta de consenso ciudadano. Y entonces estamos teniendo que irnos paulatinamente a uno de los caros, que es el gas natural licuado, que viene de muy lejos y que hay que regasificarlo, etcétera, y también a energías renovables
que no se sustentan a menos que tengan un precio incluso superior al gas natural licuado. Una última pregunta que queda poco tiempo. Ramón, quisiera preguntarle, mucho se habla del incentivo a energías renovables no convencionales, lo hablan los candidatos, se habla mucho del tema hace años. Se dice que todavía no es eficiente, que todavía es muy cara en cuanto a operación, en cuanto a instalación. ¿Es eso un mito o es una realidad? A ver, las respuestas nunca son sí o no, esa es la verdad. Yo creo que efectivamente las energías renovables no convencionales agrupan un grupo importante de tecnologías que son distintas desde el punto de vista de su característica. Hay algunas que sí son más complejas de implementar que otras, no tenemos tiempo para entrar en el detalle, digamos, pero lo importante es que hoy día hay que considerar todo tipo de tecnologías que se acoplen de la mejor manera posible, apuntar al uso de los recursos disponibles en el país. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante, por lo que Vivian planteaba, de verdad. Hidroelectricidad es un tema importante y a futuro gas natural probablemente es lo que vamos a tener. Bueno, sin duda van a ser temas que se van a seguir discutiendo, se nos acabó el tiempo, la verdad nuevamente se pasó volando. Le quiero agradecer a Vivian Melanlot, a Rodrigo Castillo y también a Ramón Galaz por haber estado con nosotros acá en Energía Presidencial. Y yo les quiero agradecer a ustedes por la sintonía, invitarlos a que continúen con CNN Chile y que nos reencontremos para seguir hablando de energía presidencial en el próximo capítulo.